con más de Saboreando la Mañana, segmento en la intimidad. Desde el principio nosotros les hablamos del tema que se iba a tratar el día de hoy, la primera relación sexual de nuestros hijos. Es importante hablar con ellos, para eso se cuentan nuestros especialistas, Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica y forense, y Javier Rodríguez, psicólogo clínico. Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros el día de hoy. Ana Lucía, quiero empezar contigo. ¿Qué tan importante es hablar de este tema con nuestros hijos? La verdad, yo creo que hasta más o menos nuestra generación sí era un mito aún, que nuestros padres puedan comunicarse de este tema con nosotros, era casi imposible, y era como lo que estábamos haciendo chiste hace un momento, pero 100%, no me salgas con Domingo 7, era como lo máximo que se podía hablar de sexualidad en casa. Cuéntanos primero ahora cómo ha evolucionado, los padres ya hablan más con los hijos, y cuál es la importancia de topar este tema con nuestros hijos. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Como siempre es un gusto estar en compañía de ustedes y tratar estos temas que son sumamente indispensables, como tú hacías referencia, Cari. En realidad, en épocas pasadas se enajenaba, se le aislaba el tema, ¿no? Tratabas de no tocarlo, porque de alguna forma los padres incluso no sabían cómo manejarlo. Había muchos padres que delegaban a otras personas, y creo que eso sigue realizándose actualmente. Lastimosamente, los hijos buscan otro tipo de búsqueda, ya sea en el internet, con los amigos o con otras personas, porque piensan que es un canalizador el hecho de buscar este tipo de información con sus pares amigos, pero lastimosamente te pueden guiar mal. Te pueden decir, busca en internet, quizás acá puedes probar con una pareja virtual, pero lo que eso va a realizar es que justamente puedan tener un vínculo sexual, o incluso sexting, que pueden tener estos packs, que son fotografías y videos que pueden estar circulando en el colegio, ¿no? En las instituciones educativas. Entonces, considero que desde pequeñitos nosotros tenemos que nombrar tal cual son los nombres, para que de esa manera se genere algo totalmente normalizado, y que de esa forma los chicos busquen más asesoría dentro del hogar y no fuera del mismo. Javier, es muy difícil. Para un padre es muy difícil, se torna casi imposible tocar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a los que somos padres, los que son nuestros padres, que son los abuelos de nuestros hijos, quizá jamás nos dijeron nada. Y quizá nuestros abuelos y etcétera, se tomaba esto como algo tabú, como algo prohibido. ¿Cómo se llega a tomar esta conversación ya de tu parte como psicólogo y sexólogo también? ¿Cómo se les habla y se les explica que esto es algo totalmente normal, que es algo que se debe vivir, que es algo que se debe disfrutar, y se lo debe disfrutar pero con la responsabilidad del caso? Exacto, como les escuchaba antes, esto puede ser incómodo, no debería ser incómodo, claro, porque justamente lo que ha sido un tabú, toda esta parte de no hablar de la sexualidad, es lo que hace que se convierta en un momento incómodo, ¿no? Entonces, si yo estoy acostumbrado a hablar desde muy pequeños con mis hijos, incluso desde cómo nombramos a los genitales, ¿no? Les ponemos sobrenombres, otras cosas, el pollito, la muñeca, ni sé qué. He escuchado tantos nombres que les ponen a los órganos, cuando no nos debería dar vergüenza de poder decir pene, vagina, vulva, senos, porque justamente eso es lo que lleva a que los niños tengan miedo a hablar con los padres, porque si tú no eres capaz ni siquiera de decir mi órgano sexual, entonces ¿por qué voy a poder hablar contigo, no? Entonces, primero, yo creo que esto es previo, o sea, no es que hay que prepararnos para hablar con nuestros hijos para su primera relación sexual, sino que esto tiene que ser un trabajo desde muy pequeños, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que en la actualidad los niños ya les dan celulares desde los 7, 6, 5 años, ya están con celulares. Muchos padres, por estar trabajando o que ya no moleste a mi hijo, tome la tablet, tome el celular, y a veces solo ponen cualquier palabra y no sabemos qué le va a salir, ¿no? A veces los niños por ahí quieren poner, no sé, Peppa, y por ahí hay una pornografía, que en vez de Peppa Pig ha habido una pornografía de eso, ¿no? Entonces comienzan a tener desde muy pequeños acceso a la sexualidad. Entonces, si no hablamos nosotros, el internet, los amigos, como nos mencionaba, van a terminar hablando, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa conversación desde muy pequeños, normalizar, para no tener este momento incómodo, porque normalmente nos vamos, como decías, no saldrás con esto, todo vamos al no. ¿Y qué pasa? Cuando yo les digo, no piensen en un elefante rosado, ¿qué pasa? Piensas en un elefante rosado. Entonces, todo lo que prohibimos es lo que más les estamos reforzando a los chicos, ¿no? Entonces, es importante más bien cuál va a ser la educación sexual que le voy a dar, cómo vamos a conversar, cómo
sé que como para ti es incómodo, tú no sabes, hacerte a ti las preguntas desde cómo lo ves tú. Primero ver tal vez qué saben nuestros hijos, porque el problema en la educación es que nos dan más la parte anatómica, ¿no? Nos cuentan de cómo es, o máximo nos hablan de preservativos o de esas cosas, pero como ustedes saben, ustedes mismos, todo de cuál ha sido nuestra educación sexual, ha sido muy anatómica, ¿no? Entonces sí necesitamos ir más allá, ¿no? De hablar de estas cosas, tal vez incluso de nuestras propias experiencias, ¿no? De qué me hubiera gustado a mí tener o saber. Hay chicas que también nunca supieron, hasta me dio vergüenza que me dio la menstruación y me da vergüenza decir que estoy sangrando, ¿no? Entonces hay muchas mujeres tienen muchos traumas porque ni siquiera me han hablado de qué significa eso, ¿no? Entonces todas esas cosas son las que hay que irlas manejando. Qué importante. Martín se une al equipo. Me juntaba para hacer una pregunta también que creo que uno depende también de la pregunta de los papás, de la ideología de los padres. Entonces, sobre todo mucho pasa con las mujeres, que les enseñan que el tema del sexo es solo para procrear. Nunca nos enseñan los papás que esto es para sentir placer, que esto también es para disfrutar. Esta conversación, sobre todo en la primera vez que lo vas a hacer, también, ¿cómo debemos abordarla? Que sí, como que, porque sobre todo las mujeres dicen, esto es solo para procrear, es y cuando te casas. Muchos papás todavía creen que las hijas de 25 siguen siendo vírgenes hasta que se casen. Exacto. ¿Y qué ocurre más que nada en las mujeres, no? Muchas mujeres ni siquiera hasta edad adulta han llegado a tener incluso un orgasmo, ¿no? Y justamente eso es por lo que nos enseña la pornografía, ¿no? Aquí accedemos a la pornografía, ¿no? Que van directo al acto, a la penetración, y eso es lo que ven los niños y piensan que esa es su educación sexual, ¿no? Entonces, la mujer necesita mucha estimulación, como tú dices, sentir el placer. Hay muchos mitos, ¿no? También que desde, verás que eso te va a doler o ni sé qué, entonces ya le generan miedo incluso. Todo lo malo, y esas cosas es las que hay que hablar, ¿no? De que esto puede ser placentero, que puede ser muy lindo, que es algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, ¿cómo vamos educando hacia lo positivo? Tal vez no tanto solo decir no, sino tal vez desde, mira, esto es lo que puede ocurrir, o igual, ¿no? Si es que tu novio te exige algo que tú no estás dispuesta, por más que sea tu novio o por más que sea tu pareja, eso ya es un abuso sexual. Entonces, es ir conversando todo lo que implican estas cosas, porque si no hablamos de sexualidad, la tele, el internet, el amigo, eso es lo que van a aprender. Por eso definitivamente es tan importante hablar con nuestros hijos de estos temas. No lo dejemos como un mito, no digamos no, después que se enteren, no. No hay nadie mejor que nosotros como padres para enseñarles y para hablar con ellos de estos temas que son tan importantes. Ahora, Ana Lucía, cuéntame un poquito cómo hablar también con los chicos de la masturbación, porque claro, es tan común los hombres que siempre no hay ningún problema que hay una masturbación en hombres, que ellos exploren y que ellos conozcan su cuerpo, y tenemos que ser conscientes de que si yo no me conozco, no puedo guiar tampoco a mi pareja para que haga algo que me haga sentir bien y que me guste. ¿Cómo también dejamos de lado este mito de hablar de la masturbación y solo mencionar esa palabra ya te pone de colores? ¿Cómo hablo con mi hija, porque en este caso sí sería de la mujer, de este tema, de que hay que explorarse, de que hay que conocerse y de que es algo normal? Totalmente, hay que canalizar de una manera positiva, incluso dejar de satanizar estos temas, porque yo considero que de una forma u otra los niños que de alguna manera han sido incluso hasta castigados, ¿no? Ha habido casos en la consulta clínica donde llegan los niños castigados, golpeados las manos, niños quemados las manos, niñas quemadas las manos, donde de alguna forma u otra les dicen no tienes que hacer eso porque eso es malo, eso te va a generar incluso hasta problemas mentales. Llegó un adulto, y eso hay que hacer la acotación en el tema de quienes hemos estudiado sexología, sabemos que de alguna manera cuando uno es adulto, el hecho de la eyaculación precoz, falta de orgasmo, falta de erecciones, es porque algo sucedió, no necesariamente es un tema de que le abusaron sexualmente y por eso tiene esta complicación. Cuando descartamos la parte fisiológica con los médicos urólogos con los que he tenido contacto y que seguimos trabajando justamente en eso, descartan la parte biológica y en realidad es algo psicológico, algo pasó en la infancia. Entonces, a lo que tú hacías referencia, Cari, hablando de cómo guiar a la mujer en este caso,
Decirle que sí, que las mujeres tienen que lavarse las manos. En el caso de que yo vea, no es que le voy a sentar, porque hay padres que a veces erróneamente les dice, ven hijo o hija, ahora tenemos que hablar de sexualidad. Considero que es muy invasivo, muy fuerte, ¿no? claro. Si es que tú ves en la televisión algún tipo de acto, ¿no? O escuchas en la televisión, o como este programa tan lindo, donde los niños escuchan esto y le dicen, mamá, ¿qué es la masturbación? Ahí tú puedes llevar justamente todo tu kit, como yo digo. Intenta que sea algo visual, no invasivo, no fuerte, pero sí explicarle, mira, esto puedes hacer tú, tienes que lavarte las manos, cortarte las uñas, ir a un lugar seguro y empezar a tocarte, explorarte, o mientras estás duchándote. Si yo le guío de esta manera a mi hija, lo más probable es que su pareja no le va a decir, tiene que ser así, te tienes que callar porque a mí me gusta de esta forma. Hay que saber guiar a los hijos y, como yo siempre digo, buscar el momento adecuado para que eso surja. Ana Lucía Carrión, Javier Rodríguez son un panel de primera, nada que hacer. Nosotros como padres, qué difícil, qué complejo. Es muy difícil, en verdad. Aquí estamos para ayudarnos entre todos, queridos televidentes. Gracias por estar junto a nosotros en este tema. Cualquier inquietud, cualquier tema que quieran proponernos, estamos para servirles. Tienen nuestro número de contacto también. Aquí aprendemos todos, la verdad. Es un tema muy delicado. Esperamos que todo lo que han dicho nuestros expertos le hayan ayudado en algo. Seguimos con mucho más. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros. Seguimos con más en La Cocina.